¿Cuándo y dónde nació? Nació en Caracas, Venezuela, en 1990. Su trayectoria. Su experiencia laboral es tan diversa como influyente. Se formó como politólogo en la Universidad Central de Venezuela y continuó sus estudios en prestigiosas instituciones internacionales como la Universidad de Cambridge, la London School of Economics y la EUDE Business School. Actualmente es candidato a doctor en democracia en la Universidad de Coimbra, en Portugal. Su vida en logros. Ha trabajado en la Secretaría de la ONU para el Cambio Climático, asesorado gobiernos en Portugal, Egipto y Pakistán, y también ha presidido el Comité Europeo de Global Peace. En el ámbito académico, ha sido profesor universitario, coautor de libros en España y hoy finaliza su próximo título, Gestión para el Desarrollo Sostenible en las Pymes. Su pasión. Desde hace 3 años es embajador del Pacto Climático Europeo, cargo desde el cual impulsa a jóvenes a ser protagonistas del desarrollo sostenible. Su pasión, construir a través de la investigación y la acción una sociedad más justa, consciente y resiliente. Y hoy es nuestro invitado en El Mundo Según, Rosmel Rodríguez, activista medioambiental, embajador del Pacto Climático de la Unión Europea y docente universitario. Profesor, bienvenido a Agenda Éxito. Y uno le dice profesor, pero es bien jovencito. Yo creo que Unai o yo podríamos ser papá o mamá de él. Bienvenido. Bienvenido, profesor. Con ese currículum tan importante. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación al programa, Rosmel. A ver, ¿cuánto trabajo involucra el ser un activista medioambiental? Sobre todo con todos los problemas que en esa área se están teniendo en los tiempos que corren. Bueno, es un trabajo diario, Sí. puesto que día a día se nos presentan vicisitudes y circunstancias en las que uno tiene que ser consciente de nuestro impacto, ¿no? Y al uno también representar instituciones, uno tiene que ser consciente de la carga de responsabilidad que uno tiene. Entonces siempre, bueno, uno siempre procura llevar la vida más sostenible posible, pero entendiendo de que somos seres humanos y fallamos y que también estamos inmersos en la sociedad de producción y consumo masivo. Sí. Pero bueno, uno hace lo mejor que puede con pequeñas acciones que después se reflejan en acciones mayores, ¿no? Claro. Pero sí, es bastante complejo dado toda la situación actual de la crisis ecológica. Claro. Rosmel, ¿cómo llegaste a esto? Digamos, ¿cómo te involucraste? ¿Qué te llamó la atención o qué te empujó a involucrarte con lo que es el movimiento ambiental? Fíjate, yo nací en Venezuela, pero yo me regresé a Venezuela porque emigré muy joven, a los 20 años, 19, 20 años. Viví en Caracas, en Los Palos Grandes, y yo quedé fascinado con el Ávila. Yo iba todos los fines de semana al Ávila y me empecé a enamorar de la naturaleza. Y empecé a estudiar ciencias políticas en la Central y un profesor, Chiti Larroche, me dijo, oye, a ti sí te gusta el derecho medioambiental, y porque en los exámenes de la Constitución y demás, entonces me dijo, ¿no has pensado estudiar el concepto de desarrollo sostenible? Yo no sabía qué era, yo, bueno, empecé a leer sobre eso y ahí me enamoré, pues, y dije, ay, logro vincular mi pasión por los temas sociales, económicos y el tema medioambiental. Y bueno, apenas tuve la oportunidad ya en mis posgrados, dije, yo quiero estudiar esto y bueno, gracias a la vida, a Dios que me ha encaminado profesionalmente a esto, pues. Claro, es como tu propósito de vida, en todo caso. Tú sentiste desde el primer momento, Rosmel, que te estabas, involucrando en lo que se podría considerar eso, tu propósito de vida, o tuviste dudas, en algún momento hubo algo que no te gustó, o desde el primer momento, wow, aquí está, esto es lo que yo quiero hacer. Fíjate, he tenido mis dudas, todavía hoy las tengo, Ajá. porque al final yo me manejo con muchas instituciones y a veces uno queda con un sabor agridulce porque uno es consciente de las cosas que se tienen que realizar para tener el mejor
mundo posible en torno a la sostenibilidad, el desarrollo económico, el crecimiento social y la protección medioambiental. Pero bueno, con todas las trabas institucionales, uno dice, uy, cada vez se nos aleja más. Entonces, sí, es una pasión que me encanta, pero hay días en los que estoy más positivo que otros con respecto a eso. Hay días que me frustro y digo, no, esto no se va a lograr, pero hay otros que digo, sí, me como el mundo y vemos, y sobre todo es inspirador, por lo menos como cuando yo doy clases y cuando veo que mis alumnos comienzan a desarrollar una conciencia medioambiental, una racionalidad ambiental, que digo, wow, es plantar esas semillitas y ellos, y lo que yo les digo a ellos, ustedes tienen la responsabilidad de ser mejor que yo. Así es. Yo todo el conocimiento que yo he querido, yo se los doy a ustedes de la mejor manera posible. Ustedes me tienen que dejar atrás después. Cuando me vean así para llegar, yo sé más que el profesor. Ahí yo, cónchale, sí. Mira, Rosmel, tenemos que hacer una pausa que corresponde a esta hora, pero al regreso justamente quería preguntarte sobre eso. ¿Dónde están los principales retos en todo en esta lucha por el movimiento de un planeta más sustentable, por la conservación del ambiente, etcétera? En crear conciencia entre los ciudadanos o en lidiar con los intereses, con las trabas burocráticas, con esos estados que a veces son paquidérmicos y es una cosa muy lenta y muy engorrosa poder dar el más mínimo paso. ¿Dónde están los principales retos del trabajo que tú haces? Pero al regreso de la pausa nos comentas cómo estás viendo la situación en ese sentido. Estamos conversando hoy con Rosmel Rodríguez, activista medioambiental. Él es venezolano, como les decíamos, egresado de la Universidad Central de Venezuela, embajador del Pacto Climático de la Unión Europea y además también docente universitario. Ya venimos con más de El Mundo según Rosmel Rodríguez aquí en Agenda Éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
facilitando de esa manera cada transacción y brindando una experiencia agradable de compra a los clientes. Visita la agencia Banplus más cercana, elige el punto de venta que más te convenga y prepárate para impulsar tus ventas al siguiente nivel. En Banplus, hacemos país de la mano contigo. Habitar en otra tierra. El mundo según... El mundo según Rosmel Rodríguez, activista medioambiental, embajador del Pacto Climático de la Unión Europea y docente universitario. Rosmel, te dejaba una interrogante al aire, no sé si lo tenemos allí en la línea, ya tenemos en Zoom, una Sí, interrogante lo y que tenía que ver con cuáles son los principales retos, porque muchas veces se habla, bueno, de la formación, de la educación, de sensibilización a la población, pero realmente ustedes que están en el día a día de esa actividad, el reto es sembrar conciencia en la gente, en los jóvenes, en el ciudadano común, o lidiar con las burocracias, con los lobbies, con los intereses económicos que hay detrás de cualquier decisión que pudiera en un momento determinado ser lesivo a tener un ambiente, digamos, sostenible. Fíjate, yo creo que el meollo de la cuestión está en involucrar al sector privado. Ok. La crisis económica parte de la producción y consumo masivo, donde el principal actor es el sector privado. Los 4 pasos para solventar la crisis climática ya se saben, están más que estudiados, que es mitigación, es decir, reducir los gases de efecto invernadero, la emisión de los mismos. Adaptación, es decir, prepararnos porque el cambio climático es algo natural, se va a dar, solo que hemos acelerado ese proceso y ya está aquí. Entonces es tener una estructura resiliente para todas esas modificaciones que nos van a afectar los modos y formas de vida, de tal como tal los conocemos. Estos 2 pilares fundamentados en la financiación. Es decir, hay que buscar el dinero Ujú. para trabajar esto. Y la mitigación, ¿cómo es? El sector privado se va a adaptar a nuevas formas de producción sostenibles, respetando las leyes coherentes que haga el Estado, buscando el equilibrio entre continuar con un desarrollo económico y Ujú. mantener el desarrollo, el crecimiento social y en el medio la protección medioambiental. Para eso se necesita una conciencia clara de cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, pero ahí entra el gran debate que es, bueno, el interés individual de cada Claro. uno, los intereses de cada nación, porque hay algo muy interesante que es que esto es un problema de gobernanza global. Da igual que en Europa, Estados Unidos, China o Venezuela lo trabajemos genial, pero si en Uganda, Zambia o Colombia no lo trabajan bien, nos fastidiamos igual, porque el medio Mm. ambiente, las fronteras las ponemos nosotros, los seres humanos. Sí, sí. Pero, Entonces es un trabajo de una cooperación global, un trabajo al unísono. Y la financiación también incluye un pilar fundamental, el cuarto pilar, que es la divulgación. Se necesita dinero para promover, expandir el conocimiento que ya se tiene sobre estos temas, no de forma alarmante, sino de forma inspiradora, en programas televisivos, radio, mm, Ujú. universidades, escuelas, ir divulgando y generando el debate, porque hay diferentes interpretaciones. Como hay diferentes interpretaciones de medio ambiente, también hay claro. de desarrollo. Entonces tenemos como un problema global juntarnos y bueno, vamos a debatir a ver cómo llegamos a un consenso, porque el problema está ahí, ya viene. Y al final los que más van a sufrir el problema son los países del sur global, es decir, los que están en vías al desarrollo, Claro. porque ellos no tienen las infraestructuras totalmente adaptadas para el mismo. Y lamentablemente en los países del norte global, históricamente industrialmente más desarrollados, hay leyes muy estrictas en las emisiones de gases de efecto invernadero, protección medioambiental, pero el sector privado, que su Ujú. aim, ontológicamente ellos quieren ganar, tener ganancias al adaptarse
a las leyes, tienen que modificar toda su línea de producción, entonces les sale muy costoso, entonces ellos se desplazan a países donde hay leyes más laxas, casualmente en el sur global, y continúan contaminando, Claro, cumplen en donde está su empresa matriz las reglas, pero en las otras partes donde tienen los medios de producción, no. así Entonces es. seguimos en el mismo problema. Sí. Por tanto, ven que es muy, 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 muy complejo. Así es. Nada, hay que seguir Sí. sembrando conciencia, sin lugar a dudas. Rosmer, ahora te pregunto, ¿se puede afirmar que esta generación que tiene en este momento en sus manos la posibilidad de cambiar las cosas, es más consciente y más activa en cuanto a cuidar el medio ambiente? ¿Y a qué me refiero fundamentalmente? Uno se pregunta, bueno, ¿qué área de la economía contribuye más con que se logre ese objetivo, esos objetivos, ¿no? De cuidar el ambiente, de que todo sea más sustentable? Por ejemplo, uno conoce que la industria de la moda está haciendo grandes esfuerzos, pero también la industria de la moda es una de las más contaminantes, Sí. ¿no? Realmente, al día de hoy, con todos los esfuerzos que mucha gente como tú, que de paso eres un embajador del medio ambiente. Tengo por acá que una de tus funciones, y precisamente por reconocimiento a tu trayectoria, te nombraron embajador climático allí en la Unión Europea. Y es un cargo que estás desempeñando desde hace 3 años. Corrígeme si no lo expliqué de la forma correcta. Sí. Pero tú que tienes la posibilidad de ver a grosso modo lo que está ocurriendo en el mundo y con esta generación que tiene en sus manos, bueno, probablemente el poder de cambiarlo todo, de realmente sembrar un cambio en todo sentido en este tema. ¿Los ves aptos, conscientes, capacitados para llevar a cabo esa misión? Yo creo que sí, los jóvenes son semillas de futuro y este mensaje está calando en ellos y sobre todo ya no es algo externo a nosotros. Cuando yo era niño se hablaba del hueco en la capa de ozono y es Sí. algo que no podíamos ver, pero ahora sí Ujú. vemos, por nuestra desgracia, la cantidad de desastres naturales que hay Sí. y la distorsión en los patrones clima. Y no solo en nuestra región, sino a nivel mundial, porque actualmente estamos muy conectados a través de nuestros teléfonos celulares, entonces vemos otras realidades. Yo creo que los jóvenes están desarrollando un sentido de la empatía bastante interesante, porque al final la lucha medioambiental es una lucha empática, Sí. pero después también tenemos que pensar algo, si estamos bajo mi visión, ¿no? En tiempos de bastante polarización en el mundo, bastantes conflictos, y si nos está costando ser empáticos con el que tenemos enfrente, otro ser Ujú. humano que se comunica como nosotros, nos Ujú. cuesta un poquito más tal vez entender que los animales, los árboles Ujú. son seres sintientes y que Ujú. son sujetos de derecho como somos nosotros. Entonces, ahí entra en juego conceptos como la justicia ambiental, la justicia ecológica, pero siento que los jóvenes se está abriendo cada vez más el debate a esto y son punta de lanza, fíjese. Un exponente de ello fue durante unos cuantos años Greta Thunberg, la Sí. muchacha Ujú. Sueca. sueca Ujú. que hacía las huelgas por el clima y muchos otros jóvenes de África que han tomado esa bandera. Yo siento que están siendo bastante inspiradores, aunque actualmente con todo el tema de los conflictos bélicos que estamos atravesando en el planeta, la acción climática está quedando un poco relegada, El foco se ya pone en otras que cosas más. a nivel internacional Sí. los esfuerzos están puestos en otros. Sí. Sí. En otros Mira, temas. Ay. bueno, nada, me gustaría preguntarte, no sé si rápidamente me puedes contestar, ¿qué ha pasado con el acuerdo de Kioto? ¿Qué ha pasado con el acuerdo de París? Esos grandes acuerdos mundiales que supuestamente daban luces de por dónde había que ir caminando. ¿Eso quedaron en el olvido o se han cumplido parcialmente? No sé, no sé si en pocos segundos nos puedes dar un balance de qué ha pasado con esos acuerdos ambientales. Se siguen trabajando, están vigentes. La problemática sigue ahí. Se van a tener que actualizar dadas los actuales acontecimientos en el planeta y que no se han logrado cumplir las metas en el tiempo que se habían establecido. Mm. Pero como el problema sigue ahí, siguen estos objetivos, solo que se tienen que reformular. Claro. Y
hay que entender que estos objetivos no van a cambiar, no los vamos a lograr al 100%, sino esto es una carrera a largo plazo, Ujú. donde no es que vamos a hacer un check y ya está, no, sino tenemos que cambiar nuestra forma para que esto sea una constante. Es como decir, los derechos humanos se han logrado en cierta parte, bueno, tienen que continuar porque no Claro. es algo que se logra y ya se acaba. Y porque además van Pero sí, surgiendo hay que nuevos problemas. tener esperanza y que esto es un trabajo de hormiguita. Sí, Sí, señor. señor. Gracias, Rosmel, Rosmel. un placer conocerte y gracias por aceptar la invitación al programa. Rosmel Rodríguez es politólogo, investigador académico, activista ambiental, embajador del Pacto Climático Europeo y ha sido nuestro invitado muy especial el día de hoy en El Mundo Según. Hasta Gracias, pronto, Rosmel. Rosmel. 4:59 minutos de la tarde.